Hola, está claro una cosa. La profesión de actor es la profesión quizás en todo el mundo en la que más veces os van a decir que no. Es parte de la profesión. No porque no seáis buenos, porque influyen muchísimos factores a la hora de que te elijan a ti como actor o como actriz para un papel. Muchas veces no tiene absolutamente nada que ver contigo como actor o como actriz. Tiene que ver con el perfil que tengas, si este perfil quizás por edad, no porque la edad sea un problema, sino porque a lo mejor por tu edad, con la edad del otro actor no coinciden, o hay imágenes, ¿no? Que esto lo escuchaba el otro día, se ven imágenes de este personaje de joven, entonces como son casi la misma edad, no coincide, porque eres muy alto, bueno, por un montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver contigo. Pero tienes que tener en cuenta una cosa, que tú hagas una buena prueba, esto es importante. O sea, una buena preparación y una buena prueba es importante porque a lo mejor este director o directora de casting no te va a elegir, pero se va a quedar contigo para quizás ofrecerte otra cosa en el futuro o dentro del mismo proyecto, ¿no? Que esto lo he visto, ¿no? A veces con actores que han dicho, no, yo venía para eso, pero me ha cogido para otra cosa. Ahora voy a explicar algo que quizás os ayude a la hora de no poneros inseguros antes de hacer una prueba. Vale, ¿qué es lo que puede haceros inseguros antes justo de empezar un casting o lo que sea? La mente. ¿Qué quiere decir? Que un pensamiento solo, rapidísimo, sin que a veces seáis ni conscientes porque la mente va muy rápido, se puede cruzar en vuestro camino del no me van a coger, no me va a salir bien, ese es mejor que yo, ¿no? Otra cosa de mirar fuera y ver a alguien que es muy bueno y ya que encogerte, ¿no? Y de bueno, porque es muy bueno, muy bien, aquí voy a dar lo mejor también de mí, ¿no? Entonces, todas estas cosas, estos pequeños pensamientos que se pueden cruzar, van a hacer que yo ya me tense, que yo empiece ya a hacer las cosas mal y que mi enfoque mental esté en el actor o la actriz que está haciendo una prueba nerviosa y no esté en el personaje haciendo la escena. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es, antes de empezar, bueno, una relajación con unas respiraciones o lo que sea, porque eso te va al cuerpo. O sea, siempre ir al cuerpo, ¿vale? A las sensaciones. Quizás una sensación del personaje en la escena por lo que está a punto de pasar, o por lo que yo ya estoy viendo, porque yo ya estoy viendo al otro personaje, por lo que voy a decir, ¿no? Porque esto, lo que voy a decir al otro personaje para mí, ya me da una sensación. Si vais al cuerpo, la atención estará en el cuerpo y no en la mente. Con lo cual será muchísimo más fácil que os quitéis de la mente y vayáis directamente a la intuición, al cuerpo, a las sensaciones, a los sentimientos, a las emociones, a todo esto que es lo que tenéis que tener en la escena, ¿vale? Que tengan que ver con el personaje, obviamente, no con vuestras cosas, ¿vale? Entonces, otra cosa que también me parece importante es cuando os dan una indicación o lo que sea para un cambio de algo, no os lo penséis, id, porque a la mínima que entre en la mente, ya puede ser que no lleguéis. ¿Vale? Entonces, siempre id al cuerpo, siempre id a lo rápido, sin pensar. Aprended a quitar la mente y dejarla en el sitio que le corresponde para análisis antes, para la preparación o lo que sea, esto sí, pero una vez que la tengáis, meteros ahí, meteros con el cuerpo. Y eso es una prueba también, quitad la mente de delante. Vale, entonces, ahora quería hablar sobre tres tipos de creencias muy limitantes, porque al final tiene que haber un pensamiento del tipo de yo no me va a salir o yo no soy suficientemente bueno para que yo me sienta insegura, o esta persona es muchísimo mejor que yo, o lo que sea. Si no hay un pensamiento de este tipo, no me va a pasar, ¿vale? Porque tú solo te vas a sentir inseguro si, pues yo qué sé, te pones en un precipicio y alguien se acerca mucho, yo qué sé. Cosas como un poquito más físicas, ¿no? Como un poquito más arcaicas, quizás. Pero lo demás son pensamientos. ¿Esos pensamientos de dónde vienen? De creencias limitantes, ¿vale? Y eso creo que es muy importante para los actores de trabajar. ¿Por qué? Porque es una profesión en la que se crea muchísima inseguridad por la irregularidad y por el hecho de que haya una persona siempre delante juzgando vuestro trabajo para elegiros o no elegiros. Y de una manera muy constante, ¿no? Porque a lo mejor esto te puede pasar en una entrevista de trabajo de otro tipo, pero no estáis cada rato haciendo esto. Esto es constante. Con lo cual es muy importante conocerse y trabajar todas estas cosas. Hay tres tipos de creencias muy limitantes que pueden estar afectándote a la hora de encontrar trabajo o de cómo te sientes con la profesión o de incluso de lo que te pasa, ¿no? La primera creencia, y es la más superficial, que es la creencia de posibilidad, ¿vale? De que en esta profesión no es posible vivir de esto, no es posible tener un trabajo estable, eso es amor al arte, no.
esto se paga porque es un trabajo y se trabaja mucho en esta profesión, ¿vale? Aunque la gente no se lo crea, es un trabajo muy duro, muy reconfortante y maravilloso, pero muy duro. Entonces, no, esa es una creencia de posibilidad, no es posible. Vale, la primera creencia, si tú tienes esta creencia, esto será tu realidad, porque así funcionan las cosas. ¿Vale? Esta quizás es la más fácil de eliminar, no de eliminar, porque las creencias no se eliminan, sino de adquirir una que contradiga esta creencia, una creencia nueva más positiva, de que sí que se puede. Eso es fácil, ¿cómo? Buscando referencias, escuchando y escuchando, viendo a gente que sí que lo ha logrado, que tiene muchísimo éxito, que gana muchísimo dinero y que es igual que tú, que empezó igual que tú. ¿Vale? Tienes el ejemplo de Penélope Cruz en Hollywood o Ana de Armas ahora y tú dirás, no, es que yo no soy tan guapa porque la mente siempre está justificándose. Bueno, pues tienes a Luis Tosar, que es maravilloso, pero guapo tampoco es, o Javier Bardem, o otras personas o en España, muchas personas que también lo han conseguido, ¿no? Tú dirás, no, es que yo no soy tan guapa porque la mente siempre está justificándose. Bueno, pues tienes a Luis Tosar, que es maravilloso, pero guapo tampoco es, o Javier Bardem, o otras personas o en España, muchas personas que también lo han conseguido, ¿no? Entonces busca esas referencias, y entonces tu mente empezará a decir, no, sí que es posible porque mira, ¿vale? Lo estoy viendo. Hasta que realmente esta creencia esté sustituida por una de no, sí que es posible. Yo sí que creo que esto es posible, ¿vale? La segunda creencia limitante es de capacidad. Vale, sí que es posible, pero yo no soy capaz, yo no puedo. ¿Vale? Eso es una creencia un poquito más profunda que tiene que ver con mis capacidades y eso solo hay una manera de trabajarlo, haciendo, demostrándome a mí misma que esto no es así. ¿Cómo? Teniendo éxitos, pequeños éxitos, haciendo una escena bien, un casting bien, una obra de teatro bien, un ensayo bien, mejorando cada día y viendo mis resultados. Y cuando yo me dé cuenta de todos los resultados que tengo, entonces me lo empezaré a creer. Esta creencia estará instaurada de yo sí que tengo la capacidad. ¿Vale? Después está el tercer tipo de creencias más limitante, más profundo, quizás más difícil de cambiar, que es el de yo no valgo, yo no soy suficientemente buena, yo no me lo merezco, ¿vale? Que son creencias muchísimo más profundas y que tienen que ver con la identidad. Ya no es que yo no sea capaz, sí que soy capaz, es posible, sí que es posible, pero yo no me lo merezco, ¿vale? Esa sensación un poco de fraude, de sentirse siempre en un sitio donde no perteneces, no sé si os ha pasado seguramente. Y esta es una creencia muy profunda, que obviamente se ha programado en los primeros años de vida. Esto obviamente es una creencia inconsciente, porque a veces puedes decir, no, es que yo no digo que no me lo merezco, yo sí que me lo merezco. Sí, pero no. Si tú crees que, por ejemplo, nunca estás listo, ¿no? Esta gente se programa mucho o dice mucho de, no, es que yo haría esta prueba, haría esto, pero es que no estoy preparada. ¿No? Nunca estás preparado, siempre estás haciendo y haciendo, y aunque esa es una profesión en la que siempre se está aprendiendo y siempre se está entrenando, eso es una cosa, pero otra cosa es, no, yo no voy a hacer esto porque no estoy todavía preparado, ¿vale? Tú no estás nunca preparado para nada, con lo cual siempre puedes ir y hacer lo mejor posible, entonces te sentirás satisfecho, satisfecha, preparándotelo muy bien y ir a pasártelo bien, eso siempre puedes hacerlo. Pero si tú crees que eres un fraude, que tú no te lo mereces, entonces ahí tienes que estar muchísimo más atenta. ¿Vale? ¿A qué tipo de pensamientos están asociados a esto? ¿Qué tipo de sensaciones? Y que seguramente esto te llevará a situaciones en el pasado en la que tú no te has sentido así y la que has aprendido a pensar que tú no vales. Entonces, obviamente, esto es muchísimo más trabajo. Una de las maneras en las que se reprograma la mente es por repetición. El inconsciente aprende por repetición. Situaciones de nuestro pasado, sobre todo los 1 a 7 años, en las que yo me he sentido que no era suficiente o me lo han dicho, padres, profesores o lo que sea, y esto se ha quedado ahí programado, como un programa de ordenador, ¿vale? En el que tú cada vez que vas a hacer algo, salta el programa y te sientes no merecedor y como mucho te escondes e intentas hacer otra cosa, ¿no? Pero es una sensación muy desagradable. Y te puede limitar mucho en la vida, ya no solo como actor, como actriz, sino en todas las otras áreas. Entonces, una de las maneras que puedes hacer es por repetición, ¿vale? El inconsciente aprende por repetición. Quiere decir que si tú te repites yo valgo, yo me merezco 500 veces al día, con la emoción realmente que al final de que esto es cierto, porque esas palabras tienen una carga vibratoria, sobre todo si es por la mañana, después de despertarte,
o por la noche cuando te estás quedando dormido, que está tu cerebro en ondas alfa. Quiere decir que esto es mucho más fácil que entre en el inconsciente, y hacerlo hasta que tú te reprogrames, ¿vale? Y otra cosa también es hacer trabajo personal y lo que sea. Pero las otras dos creencias, las más superficiales, son muchísimo más fáciles de trabajar. Yo empezaría por estas y siempre entender que esta profesión no te están juzgando a ti. Un director, una directora de casting no te está juzgando a ti, siempre está juzgando el trabajo, es su trabajo. Y que siempre van a querer encontrarte a ti. Si eres tú, ya acaba el casting. Entonces, sé original, sé tú mismo, ¿vale? Cuanto más trabajes tus creencias limitantes, más te permitirás ser tú mismo y enseñar algo de verdad. Y puede ser que no sea lo ideal para el casting que estás haciendo, pero la gente se quedará maravillada con tu casting y seguramente te buscarán para otra cosa. Así que trabajad en vuestras inseguridades, porque para esta profesión y para cualquiera, obviamente, pero para esta sobre todo, iréis muchísimo más rápido, seréis muchísimo más eficiente y lo disfrutaréis muchísimo más.